Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Miércoles 16 de agosto del 2017, amigos y amigas televidentes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Antes de iniciar, les comentamos que en breves minutos más les detallaremos el trabajo que desarrolla al momento la Comisión de Justicia una vez que ya aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de paraísos fiscales. En tanto, como una medida más para enfrentar la situación económica del país, el presidente de la República anunció que se trabaja en un proyecto de ley que permita repatriar fondos ecuatorianos que están en el extranjero. Dinamizar la economía es el principal objetivo. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó en días pasados que se está estudiando un proyecto de ley que permita repatriar capitales para favorecer el incremento de inversiones. Al interior de la Asamblea ya se generan reacciones. El asambleísta Patricio Donoso aseveró que es fundamental que Ecuador genere más confianza a los inversionistas y que sean derogadas leyes que podrían afectar este proceso. La forma más sensata y segura de atraer a capitales que regresen al Ecuador y que vengan nuevos también, inversión extranjera, es generando confianza, que se reduzcan los impuestos que son equivocados, del anticipo del impuesto a la renta, eliminar el absurdo de la ley de salida de capitales. Por su parte, su coidearia, Mae Montaño, resaltó que es necesario también motivar a los emprendedores ecuatorianos. Motivar también a nuestros propios empresarios y emprendedores a producir viene bien, en un momento en que la economía está en crisis. La legisladora Vilma Andrade sostuvo por su parte que el regreso de capitales es beneficioso. Vamos a tener liquidez, pero además también, si es inversión productiva, podemos generar empleo. A su vez, la asambleísta Carla Chávez lamentó que esos recursos no estén en el país siendo invertidos en sectores estratégicos. Igual criterio comparte el legislador Juan Cristóbal Lloret. Significado pues dejar de invertir en educación, vialidad, salud, en fin, progreso y desarrollo, que es lo que necesita la patria. Justo con el país, que puedan retornar esos capitales a servirle a la patria. Aparte de esta propuesta, el presidente Moreno anunció 5 acciones para hacer frente a una situación económica a la que calificó de difícil. Karel Sack, TVL Noticias. La asambleísta por la provincia de Esmeraldas por Creo Rina Campaín exhortó a la Contraloría a que desarrolle un examen especial al proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas. En rueda de prensa, el día de ayer, la legisladora coincidió con el presidente de la República, Lenín Moreno, al criticar ese proceso y explicó que existe contaminación ambiental en la provincia y propone que las actividades en la refinería se deberían detener. Nosotros vivimos en una bomba de tiempo que no es de este momento, ni por esta repotenciación nomás, sino que ya ha ocurrido desde antes. Existe una ley, la Ley 010, que genera rentas para las provincias donde se exporta o se industrializa el petróleo, pero la cual no fue incluida la provincia de Esmeraldas. Esta ley fue aprobada en 1992. Si ustedes me preguntan qué es lo que los esmeraldeños tenemos con la refinería, los esmeraldeños lo que tenemos es una contaminación terrible ambiental, ya que las plantas de azufre ni siquiera funcionan. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió en Comisión General a Juan Carlos Sánchez, subsecretario de Negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior, quien se refirió a la importancia de fortalecer el acuerdo de servicios aéreos entre Ecuador y Canadá. Sánchez además sostuvo que la firma de dicho convenio entre países o regiones del mundo impulsa una mayor actividad en ese sector, lo que a su vez tiene efectos beneficiosos sobre el resto del desarrollo económico. La relación con Canadá es una relación que puede ganar más. Por el momento es una relación no tan amplia, como vimos, no tiene una participación Canadá tan alta dentro de los mercados de destino del Ecuador. Creemos que la conclusión de este convenio puede ayudar a aumentar esa participación en un mercado muy amplio, con una gran cantidad de personas y con mucho, digamos, con un PIB per cápita bastante amplio.
El tercero, que es relacionado con este tema, es que dentro de la estrategia de internacionalización del Ecuador, justamente existe ya una resolución del COMEX para iniciar negociaciones con Canadá. Es una resolución que hemos tenido desde el año 2007 realmente. El proyecto de ley de circunscripción territorial especial amazónica sería aprobado en este año. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional trató este miércoles las observaciones formuladas a la normativa. Para ampliar más detalles, saludamos ya con nuestro compañero Karel Sack. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, donde se analizan las observaciones que se han recogido al proyecto de circunscripción territorial especial amazónica. Nos encontramos con el asambleísta Carlos Viteri, quien se va a referir al tema. Buenos días, señor asambleísta, gracias por la entrevista. Coméntenos, ¿cuáles son dichas observaciones? Hola, tenemos múltiples observaciones de parte de un gran número de actores de nuestra región amazónica. De hecho, es una de las experiencias de participación más amplias que hemos tenido a nivel de todos los niveles territoriales de los GATS, pero también de sectores sociales, pueblos y nacionalidades, de gremios, de entidades como por ejemplo las federaciones deportivas, casas de la cultura, universidades, en fin, una diversidad de actores que tienen muchas expectativas respecto de nuestra Amazonía y cada uno de ellos tiene sus planteamientos, entre los que podemos destacar efectivamente es el tema de lo económico. Hay una alta demanda de incremento de presupuesto para la región amazónica. Sin duda, uno de los temas que más se apunta es que se incremente el porcentaje planteado, que es el del 2% por cada barril de petróleo, al 5%. Ese es un tema que obviamente tenemos que analizarlo con el Ejecutivo, que es el que tiene que ver en materia económica, en materia presupuestaria, toda vez de que esta ley también ha sido propuesta por el Ejecutivo. Por otro lado, hay un tema muy importante respecto a la educación y educación superior. Son elementos que vamos a incorporar, pero al mismo tiempo un aspecto muy importante para que no quepe dudas de que este proyecto de ley se centra en lo presupuestario. De ninguna manera. El tema presupuestario es importante, pero no menos importante es el tema ambiental. Nuestra Amazonía, considerado uno de los escenarios de mayor concentración de biodiversidad y que le otorga al país la característica de ser un país megadiverso, eso nos exige a los amazónicos en primer lugar, pero también al resto del país a ser sumamente cuidadosos en el aprovechamiento de todo lo que está en la Amazonía, aprovechamiento que tiene que ver con biodiversidad, con recursos no renovables, pero también tiene que ver con la planificación de los asentamientos, con los servicios básicos, con la recuperación de ecosistemas deteriorados y también un fuerte énfasis en la conservación. Muchas gracias, señor asambleísta. Está previsto que este proyecto de ley o esta ley sea aprobada antes de que concluya este año. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por la información desde la Comisión de Biodiversidad. Al volver de la pausa les contaremos los temas que han sido tratados el día de hoy al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias legislativas. La Comisión de Desarrollo Económico recogió nuevos insumos con respecto a las 3 iniciativas vinculadas con el fomento artesanal por parte de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales. Cabe mencionar que en el periodo legislativo anterior dicha agrupación presentó una propuesta de ley del artesano. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hasta la Comisión de Desarrollo Económico llegó el presidente de FENACA, Luis Nieto, con quien dialogaremos acerca de las iniciativas presentadas al fomento artesanal, como ya lo anuncié. Presidente, muy buenas tardes. Queremos consultarle un poco cuáles son las propuestas que ustedes tienen pensado presentar ante la Comisión de Desarrollo Económico con respecto al fomento artesanal. Bueno, estamos trabajando dentro de la primera propuesta que fue entregada por Soledad Buendía. Hay una propuesta de insumo por parte del Ministerio de Industrias y Productividad. En base a esos dos ejercicios, la Federación ha presentado el día de la propuesta en lo referente al Consejo Asesor Artesanal, en la cual se invisibiliza la clase artesanal organizada por parte de esta nueva matriz como tal. Las observaciones que lo ha hecho el Ministerio de Industrias y Productividad es un documento bastante aceptable, estamos respaldando el 80% de este documento y el 20% nos toca trabajarlo aquí, que es la representación y la representatividad de la clase artesanal. ¿En qué consiste esta representación y qué es lo que quizás con lo que ustedes no están de acuerdo dentro del proyecto que presentó el MIPRO? En la parte del Consejo Asesor Artesanal, donde la representación por parte de las dos grandes organizaciones que tiene la clase artesanal, tanto FENACA como CAPE, se ha perdido. Es decir, nosotros estábamos en la toma de decisiones y en este momento se nos ha invisibilizado a tal punto de ponernos a nivel de estas organizaciones de tercer nivel a unas organizaciones primarias. Esto no lo vamos a permitir. Es decir, hay una línea de derechos adquiridos. Estamos indicando que el Consejo Asesor Artesanal debe estar representado por estas dos máximas organizaciones y en el Consejo Artesanal debe estar representado también estas dos instituciones, tanto FENACA como CAPE, para un acto de la realización de las propuestas de la política pública. Ahora, si bien es cierto ustedes están a favor de la propuesta del MIPRO, en todo caso, ¿se mantienen quizás también algunas propuestas que se entregó en el periodo legislativo anterior? Lo que estamos solicitando es el informe por parte de la anterior mesa, presidida por Soledad Buendía, en la cual le hemos solicitado bajo oficio que se nos indique cuál fue el trabajo que se realizó en territorio sobre 16 provincias que se visitaron y básicamente no tenemos esa lectura. Es decir, ahí aportó el Ejecutivo, el Legislativo y también como organizaciones artesanales. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, solicitamos este informe que se trabajó y queremos saber qué ha pasado con esta matriz. Bueno, le agradezco muchísimo. Él es Luis Nieto, presidente de FENACA, quien nos comentaba acerca de las propuestas con respecto a la iniciativa del fomento artesanal. También les recordamos que en la Comisión de Desarrollo Económico se analiza y se trata los proyectos de reforma a la empresa pública y también del servicio de energía eléctrica. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. Como les habíamos comentado al inicio del noticiero, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante respecto de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley sobre paraísos fiscales. Lorena Espinosa se encuentra en el órgano parlamentario y nos cuenta más detalles. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, la Comisión de Justicia ya aprobó el informe sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero que versa sobre paraísos fiscales. Son 10 votos afirmativos y un voto negativo. Ya se encuentra conmigo el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, se ratificaron en 3 artículos y se allanaron en 4. ¿En cuáles son? Así es, el día de hoy la Comisión, en virtud de lo que determina la ley y la convocatoria realizada por la Presidencia, analizamos y se aprobó el informe sobre el tema del veto enviado por el Presidente de la República. Como usted señalaba, hay 3 disposiciones en las cuales nos hemos allanado al texto aprobado por la Asamblea Nacional. El primero se refiere al artículo 2, el que tiene que ver con las excepciones. El señor Presidente de la República en el veto ha planteado que únicamente exista una excepción, era en relación a los servidores del servicio exterior y nosotros habíamos establecido 2 excepciones adicionales. La primera, a los becarios que de una u otra forma lleguen a ser estudiantes en paraísos fiscales y además a los asambleístas, como ustedes corresponden, en la Constitución se prevé la posibilidad de que en las circunscripciones del exterior puedan participar asambleístas, participar los migrantes como candidatos a asambleístas. Entonces, en ese término yo sí quiero resaltar lo que dice el último inciso del artículo,
artículo. Habla de tener un solo bien y una sola cuenta en estos lugares, además de que comprobar que residen ahí, ¿no es cierto? Es decir, en este se ratifican. Así es, nos ratificamos en el texto y dos más que tienen que ver con el artículo 8 y el artículo 9, que se refieren expresamente al control político que realiza la Asamblea Nacional. Nosotros habíamos planteado en el procedimiento que evacuado de la Contraloría con el informe va al control constitucional de la Corte, luego va en el caso de asambleístas, presidente y vicepresidente, viene a la Asamblea Nacional como determina la ley. En este momento el presidente había planteado que con la Corte Constitucional se ejecute inmediatamente a la institución. Hemos ratificado el texto, o sea, tendrá que venir el informe de la Contraloría a la Asamblea Nacional y ejecutar nosotros nuestra capacidad de control político. Muchísimas gracias al asambleísta Franklin Samaniego, quien ya nos ha detallado un poco sobre lo que contiene este informe. Son 3 ratificaciones y 4 allanamientos al veto que envió el presidente. Ahora este informe deberá ser enviado a la Secretaría de la Asamblea Nacional y en lo posterior puesto y debatido finalmente en el Pleno del Parlamento. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa desde la Comisión de Justicia. En otro tema, la Comisión del Derecho a la Salud recibió al presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, para que informe sobre la atención a las personas con enfermedades catastróficas. Según Espinosa, el IES cuenta con el stock suficiente de medicinas para la atención a los pacientes. Ricardo Bravo con el informe. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta la Comisión del Derecho a la Salud llegó el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa. Aquí entregó detalles en cuanto a los servicios que otorga la seguridad social a los ciudadanos, precisamente y puntualmente sobre las enfermedades catastróficas. En cuanto a ellos, señaló que el IES actualmente tiene una cobertura al 100% de los medicamentos para las personas que tienen enfermedades catastróficas. En la medicación utilizada, los medicamentos esenciales con los cuales nosotros contamos. Tenemos el 100% en stock, escúchese bien, el 100% de stock en el IES, en lo que corresponde al cuadro nacional de medicamentos básicos aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Que en realidad termina siendo 98%, para ser más precisos, porque el otro 2% se lo aprueba en casos especiales de manera individual, paciente por paciente. Información que fue rápidamente replicada por parte de algunos asambleístas. Blanca Ugarte, ella criticó la cobertura de los medicamentos para las personas con enfermedades catastróficas. Dice que tenemos el 100% del stock, que solamente el 2%. No le abro esta página, que solamente es del HCAN, donde 720 pacientes con Alzheimer, 100 niños epilépticos. Es decir, de lo que usted nos acaba de dar datos, le podría decir todo lo que yo tengo aquí. Vejigas, aquí están. Se lo voy a presentar en una carta al presidente de la Asamblea, del presidente de la Comisión, para que se la haga llegar. Todo esto, o lo están engañando a usted, o algo está pasando. Estos son datos exactos. Esto es solamente del HCAN. ¿Qué cosa? Son los medicamentos negados a pacientes del IES, ¿no? Por parte del CONAMEI. ¿Ya? Si quiere, lo hacemos llegar. Otras de las cifras que entregó Richard Espinosa, el presidente del directorio del IES, es que en los próximos días el Hospital Carlos Andrade Marín entrará en todo un proceso de repotenciación, proceso que le costará al Estado alrededor de 38,5 millones de dólares. Es la información que les podemos entregar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por el informe. El rol de la medicina veterinaria en el fomento y desarrollo agropecuario fue el tema del foro impulsado por la Comisión de Soberanía Alimentaria. El propósito, recibir observaciones para la construcción de 2 normativas, una de ellas en materia de desarrollo agropecuario y de centros de faenamiento. Según explica el titular de la mesa legislativa, Ricardo Zambrano, los temas son prioridad para la comisión,
pues ello implica mejorar la calidad alimentaria de los ecuatorianos. No solamente la construcción de centros de faenamiento y comercialización de ganado, sino una ley macro que se denominaría Ley de Desarrollo Rural o Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, porque necesitamos de manera, digamos, conjunta, incorporando las diferentes perspectivas y realidades de los territorios, construir una legislación que dinamice el sector rural y agropecuario y que invite a aquellas personas, incluso que hayan migrado a las ciudades, volver a hacer uso de sus predios rurales. En 15 días, el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal presentará un plan operativo para la construcción de propuestas que protejan los derechos de los animales. En un primer encuentro, varios expertos dieron observaciones sobre posibles reformas al Código Civil y Penal. El Plan de Bienestar Animal es una de las iniciativas que persigue el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Animales de la Asamblea Nacional. El coordinador parlamentario Jorge Yunda explica que en un plazo de 15 días se contará con una hoja de ruta para la construcción de normativas. Temas con especialidad en legislación, en especialidades de fauna urbana, inclusive subespecialidades. Hay gente que tiene mucha experticia en el manejo únicamente de perros, de gatos, de fauna silvestre y todas sus divisiones. Como parte de esta propuesta, expertos compartieron observaciones. Es el caso de Leonardo Anselmi de la Fundación Franz Weber, quien dijo que un primer paso será actualizar normativas que sancionen el maltrato animal en el Ecuador. Tener códigos civiles y penales actualizados. El Código Civil del Ecuador, si no me equivoco, es 1860, donde ya en ese código se trataba a la mujer como una cosa, luego se cambió, pero el animal sigue siendo cosa en ese Código Civil. También la animalista Gabriela Quiroga fue enfática en sugerir normativas que castiguen todo tipo de maltrato animal y que a su vez, desde lo educativo, se logre sensibilización y respeto a la vida. Si nosotros empezamos a formar a seres humanos, a niños que tengan respeto por la vida, tengan por seguro que vamos a tener adultos responsables. Los legisladores Mauricio Zambrano, Rubén Bustamante y Sebastián Palacios presentaron sus planteamientos. De esa perspectiva técnico-científica. Es importante que como grupo nosotros establezcamos exactamente cuáles son nuestras competencias. Animales en peligro de extinción, tenemos que velar por la defensa. El grupo parlamentario tiene pendiente el análisis de un proyecto de resolución sobre protección animal por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos analizó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de los derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades para su debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta normativa pretende proteger las lenguas ancestrales del país, patrimonio intangible del Ecuador, que están en peligro de extinción o que cada vez tienen menos hablantes. Dicha mesa legislativa ha socializado y recibido a varias autoridades y representantes de diversas organizaciones a fin de que presenten sus observaciones sobre la temática. El proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades ha sido analizado y consultado su contenido con organizaciones y personalidades que han sido especialistas en este tema, que apoyaron y aportaron en su debido momento y han contribuido para que la propuesta sea mejorada, indudablemente. Desde las oficinas de los miembros de la comisión también se han remitido comentarios y sugerencias que han sido analizadas tanto en las sesiones de esta como en reuniones paralelas con los asesores legislativos. Un grupo de militares de servicio pasivo de la Armada acudió esta mañana a la Comisión de Participación Ciudadana para solicitar apoyo y se les entregue los beneficios de ley de héroes y heroínas. El sargento Jacinto Ruiz indicó que han sido perjudicados, puesto que hace 10 años atrás fueron reconocidos como héroes de la patria. 12 de abril del 2012, y en la cual nos declara héroe nacional. Por parte del Ministerio de Defensa, la fuerza cumplieron su rol. Con respecto a los beneficios, señor presidente de la Comisión, no se ha cumplido, estando dentro del presupuesto de acuerdo al oficio que aquí deja el señor expresidente, y en la cual nosotros como héroes estamos perjudicados. Primero, con un daño moral y psicológico, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
cumplieron, nos hicieron la ceremonia en Quito y Guayaquil, y al rato de la hora brilla por la ausencia. A continuación les presentamos la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. Ahora sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien recibe al Secretario Nacional del Agua, Humberto Cholango, para conocer los avances y cumplimientos de las disposiciones transitorias determinadas en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. A las 15 horas también sesión de la Comisión de Justicia, para analizar el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la Televisión Legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.